Luis Alcalá Martínez, director del Parque de las Ciencias de Granada. Bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de su aterrizaje aquí, en la capital andaluza, en Granada. Venía desde Dinópolis, de dirigir la Fundación Dinópolis en Teruel, una larguísima trayectoria investigadora, científica y también de gestión. Y un día mira hacia Andalucía y opta a la plaza de director del Parque de las Ciencias. Le hemos dejado este año para, porque usted nos lo pidió además, para ver cómo funcionaba el parque, para un poco captar todo lo que había por hacer, todo lo que se había hecho y su sello. ¿Cuál es la aportación? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su objetivo en el Parque de las Ciencias? Bueno, a veces si estuviéramos en un partido de fútbol se dice que el árbitro es bueno si no se nota que está. En el momento de mi presentación pública, hace aproximadamente un año, que se me hizo una pregunta semejante, yo dije que no esperasen grandes cambios, grandes anuncios. El Parque de las Ciencias es un lugar extraordinario. Ese fue el motivo por el cual yo en un momento dado de mi trayectoria profesional vi que tenía una oportunidad de dirigir el Parque de las Ciencias y ese fue el detonante para venirme aquí. ¿Por qué? Porque es un lugar único, un absoluto modelo de la comunicación social dentro de, no solo de España, sino del sur de Europa, unas exposiciones fascinantes, unas instalaciones de tercer milenio y sobre todo una programación, una actividad que no todo el mundo conoce, que es ingente, variadísima, dirigida a todo tipo de públicos y con experiencias, talleres, clubs de robótica, club de lectura, organización de congresos internacionales, bueno, un caleidoscopio sensacional. Entonces, ¿qué puedo aportar yo ahí? De momento, no estropearlo. Y a partir de ahí, poco a poco, pues mantener lo que funciona fenomenalmente y aportar algo en aquello que todavía no se ha cometido hasta el momento. Decía que no todo el mundo conoce, invitamos a quien no lo haga a entrar en la página web del Parque de las Ciencias, donde se da cuenta de todo lo que se organiza, que efectivamente nosotros que estamos ahí colaborando en esa alianza con el Parque de las Ciencias desde Conciencia sabemos que se hacen muchas cosas y muy bien y además muy interesantes. Luis Alcalá ha nombrado las exposiciones, uno de los platos fuertes sin duda del Parque de las Ciencias. Estamos en un lugar privilegiado, nos han dejado colarnos. ¿Habrá tenido algo que ver que sea usted el director de este centro? Probablemente me riñan, luego me reñirán porque estas cosas no son usuales. Nos han dejado colarnos en las entrañas de la próxima exposición. Está en este momento montándose una exposición sobre inteligencia artificial en un momento en el que Granada se juega mucho en la inteligencia artificial. Compite por ser sede de una agencia estatal de inteligencia artificial. Esta exposición también va a sumar, va a poner su grano de arena. El Parque de las Ciencias lo va a hacer también en 2023 con muchísimos talleres y actividades, pero cuéntenos qué va a poder ver aquí dentro de solo unos días los andaluces. 5 grandes áreas que explican la inteligencia artificial de una forma muy original. Sí, estamos muy felices de poder aportar a que Granada sea la ciudad de la inteligencia artificial. Justamente coincide en un momento en el que estamos en capilla, ¿no?, de esa decisión que todos aquí deseamos que sea favorable para Granada. El Parque de las Ciencias forma parte del grupo de trabajo que ha estado preparando esa candidatura con mucha ilusión, con mucho esfuerzo y con una materia prima absolutamente excepcional. Verdaderamente, en mi modesta opinión, si esa agencia no viniese a Granada sería muy difícil de explicar el motivo por el que ha ido a otro lugar, ¿no? No voy a hacer yo aquí ahora una glosa de lo que es la candidatura, que personas más expertas lo pueden hacer, pero como participante del desarrollo de la misma, yo mismo he quedado asombrado del tejido universitario, de investigación, del sector de la empresa, de la economía, que tanto ha avanzado en Granada. Bueno, y en la comunicación social de la ciencia
el Parque de las Ciencias se suma a esa fiesta con una gran exposición. Pues vamos a centrarnos en ella. ¿Qué vamos a ver, Luis Alcalá, en esta exposición? Bueno, en esta exposición vamos a ver, se nos va a introducir, bueno, las generalidades de la inteligencia artificial, pero vamos a ver que la inteligencia artificial la tenemos en nuestro día a día. Ya es una cosa que no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, la tenemos en muchos de nuestros objetos cotidianos, ¿no? Y aquí en esta exposición lo que se nos va a mostrar es la inteligencia artificial en nuestra propia casa, por un lado, ¿no? Que tenemos en nuestro domicilio o en nuestro vehículo particular, que están gobernados en buena medida por inteligencia artificial. Se verá también la inteligencia artificial en los centros de trabajo, en distintos lugares como los hospitales, por ejemplo, o las aplicaciones a distintos empleos en los cuales puede aportar la seguridad, por ejemplo, de unos bomberos con trajes que monitorizan sus constantes vitales mientras están atendiendo un percance, ¿no? Y garantizando así su seguridad. Y también vamos a ver luego la inteligencia artificial en nuestras ciudades, ¿no? En estos tres ámbitos un poco escalonados, ¿no? Lo que nos afecta a nosotros en nuestra casa, en el entorno de los oficios o los lugares a los que atendemos y finalmente en esas ciudades inteligentes. Y una cosa muy importante también de esta exposición es reflexionar acerca del control que la inteligencia artificial está suponiendo en nuestras propias vidas y en nuestra intimidad y personalidad. Ahí va ahora a la ética y a cómo se gestiona el exceso de control que puede suponer que pongamos en manos de todos los aparatos, los dispositivos, de toda la tecnología, pues absolutamente todo lo que rodea a nuestra vida y a nuestras rutinas. ¿Cómo se frena esto? Bueno, esto es muy interesante y nos lo explicarán en esta exposición y sobre todo en los talleres y actividades que va a haber durante un año en torno, porque el Parque de las Ciencias tiene todos los años una exposición temporal que es la hoja de ruta de ese año en cuanto a actividades, ¿Qué ¿no? es Para esta inteligencia artificial? Y este año próximo estará durante un año entero, todo 2023. Con lo cual no solamente va a haber oportunidades para ver la exposición cuando mejor nos convenga, sino que sobre todo es el enganche a las actividades paralelas, educativas, culturales, de reflexión. Y Granada precisamente es modélica en cuanto a las reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial, y hay másters y estudios y expertos que han trabajado sobre ello. El propio parque tuvo hace poco un café científico con uno de estos expertos, el doctor Francisco Herrera, de la Universidad de Granada, que está, entre otras cosas, especializado en la ética, en los condicionantes que puede tener que una máquina tome decisiones que nos afectan a nosotros. Ha sido invitado a este programa en varias ocasiones Francisco Herrera, y los condicionantes de que una máquina tome decisiones por nosotros tienen un amplio espectro. En el caso de los coches autónomos, por ejemplo, genera una discusión, un intenso debate en el que no vamos a entrar. Estamos hablando del Parque de las Ciencias, de esta exposición que se está montando ahora de inteligencia artificial, que forma parte de todo un itinerario internacional en el que participa el parque, a través del cual exposiciones que se han creado aquí como bioinspiración, hace muy poquito llegaba ni más ni menos que a otro de los grandes museos europeos, a Viena. Esta exposición viene de Alemania, si no me equivoco, y así van colaborando en esa alianza por la divulgación científica, ¿verdad? Así es, y esto tiene enormes ventajas. Esto es un grupo de 3 museos que han constituido una alianza bajo la denominación de un futuro sostenible, pero en una doble vertiente. El futuro sostenible es cada una de nuestras exposiciones trata de aspectos que nos van a generar ese futuro sostenible. Por ejemplo, la inteligencia artificial en la que estamos. El Museo de Viena ha producido uno sobre alimentación sostenible y saludable. Que vendrá a Granada también. Vendrá a Granada después de inteligencia artificial. Y el Parque de las Ciencias ha producido una gran exposición sobre cómo inspirarnos en la naturaleza, no como hasta ahora, que hemos utilizado la naturaleza en nuestro propio beneficio, pero
digamos que con una cierta falta de respeto a la naturaleza. Hemos empleado los recursos naturales a nuestro antojo, para nuestro beneficio, pero esto estaba causando un daño a la naturaleza en muchos aspectos. Desertificamos el Amazonas, sobreexplotamos pues las plataformas continentales o muchos otros recursos. En esta exposición vamos a ver incluso que la lluvia es protagonista en una de las secciones. No vamos a adelantar más, pero para que la gente vea que no va a venir aquí a encontrar lo típico, los dispositivos que ya todos conocemos. No, que me he estado paseando y hay cosas interesantísimas. Luis Alcalá, además de su papel como gestor, como director, en este caso del Parque de las Ciencias y en los últimos casi 20 años de Dinópolis en Teruel, tiene también una interesantísima carrera investigadora en el área de la paleontología. Es doctor en ciencias geológicas con la especialidad en paleontología. Nos queda un poquito de tiempo para hablar sobre este apasionante área de conocimiento. Pero antes queremos arrancarle el compromiso de que una de las zonas que más conoce usted, los geoparques en general y el Geoparque de Granada en particular, nos lo va a enseñar a conciencia como un guía de honor muy pronto, ¿verdad? Bueno, eso será fantástico. Yo tengo una predilección especial por mi formación hacia la geología, y los geoparques son una manera de mostrar la geología, pero en un contexto global, también con los oficios tradicionales, pues con la gastronomía local, con cualquier tipo de industria sostenible. Y para mí será un honor acompañar al programa Conciencia para mostrar el Geoparque de Granada y todos los geoparques que hagan falta, porque son unos lugares espectaculares, no solo para conocer la geología, sino para conocer un territorio y sus gentes. Díganos, durante 38 años dedicado a la investigación y al conocimiento en ciencias geológicas, en paleontología, ¿qué es lo más apasionante que ha podido usted vivir? Bueno, lo más apasionante es encontrar vestigios de un ser que vivió hace millones de años y que por primera vez ve la luz después de haber muerto, después de haber vivido, y que alguien, en este caso un paleontólogo como yo, lo descubre por primera vez. Entonces es una manera de volver a la vida, una vida pretérita, darle una segunda vida, una reencarnación. Primero un dinosaurio, animales en los que yo he trabajado bastante, vivió hace 150 millones de años, hace 100 millones de años, tuvo sus avatares, en un momento dado ya muere y podría haber quedado completamente destruido, reciclado en polvo, en tierra y nunca nadie saber nada de ese dinosaurio, pero en algunas ocasiones excepcionales los huesos de ese dinosaurio, incluso la piel, huevos, restos de huevos, fosilizan y reviven cuando un equipo de paleontología los vuelve a sacar y les hace una nueva radiografía, un nuevo DNI. Incluso podemos llegar en ocasiones a intuir los sentimientos que tuvieron aquellos animales, si eran gregarios, si criaban a los pequeños que salían del huevo o no, cómo se peleaban, qué sentido del equilibrio tenían estudiando su cráneo, el olfato, si eran cazadores, si eran carroñeros, de alguna manera hacer pues como de Doctor Frankenstein, ¿no? Crear la vida a partir de unos elementos que ahora no la tienen y que nos permiten proyectarnos a reconstruir cómo fue el pasado. Esa sensación no la tiene alguien todos los días y no todos tienen el privilegio de sentirla. Qué interesante y qué pena que ya se acabe esta entrevista en la que hemos querido conocer al actual director del Parque de las Ciencias, en la que además hemos querido meternos en las entrañas de esta interesante exposición, pero da para mucho la paleontología y lo que usted ha hecho, de manera que estoy convencida de que vamos a tener otro encuentro en Conciencia para que nos hable ya, eso sí, de divulgación científica y de paleontología. Luis Alcalá, hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias por recibir a Conciencia. Muchas gracias, un placer, y ojalá tengamos muchas futuras cooperaciones, porque me consta que este programa hace mucho bien por la ciencia en general y por el Parque de las Ciencias en particular. Gracias.